hoy vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a hablar acerca de la remuneración del pecado. Vamos a hablar de eso, remuneración del pecado. Gloria al Señor. Dios bendiga a cada familia que hoy los hemos reunidos. Romanos capítulo 6, versos 23, hablando acerca de la remuneración del pecado. Si lo tenemos, lo vamos a leer como está escrito en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice su palabra: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre y buen Dios, gracias. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Gracias, poderoso Dios, por tu palabra, por tus maravillas, por tu misericordia grande y perfecta en este lugar. Hoy venimos, Dios mío, delante de tu presencia para inquirir esa palabra maravillosa que pueda penetrar en cada uno de nosotros, Dios, y poder así con ello apartarnos de todo peso de pecado. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Nos ponemos cómodos y vamos a reflexionar sobre esta palabra, que ya lo hemos dicho varias veces, y a veces hay movimientos que nosotros queremos hacer, hermanos, pero verdaderamente hay cosas en nuestra vida que tenemos que desecharlas y no vivir quizás de apariencia, sino vivir como unos verdaderos hijos de Dios. Amén. Porque vivir de apariencias pues es bonito, ¿verdad? Nos vestimos bien, calzamos bien, pero no se trata, la vida del cristiano no se trata de eso, se trata de vivir con una sinceridad del corazón. Entonces vamos a reflexionar bajo este tema, remuneración del pecado. Todo pecado, hermanos, trae su remuneración o trae su paga. La Biblia habla también acerca de la paga, que el obrero es digno de su salario. Si usted trabajó, tiene responsabilidad y derecho de que le paguen, o sea, remunerado. Entonces, de igual manera, el pecado, si lo practicamos, es remunerable en malas acciones de nosotros, en malas vibras y todo lo que conlleva a un fracaso personal y espiritual. Eso vamos a hablar en esta hermosa hora. Primeramente, dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. Entonces nosotros posiblemente andemos vivos en la carne, pero muertos en el espíritu, que son dos cosas muy diferentes. El que está practicando cosas que a Dios no le agradan, tal y que temprano, hermanos, va a fracasar. La Biblia habla que el primer fracaso del cristiano es la muerte. Tal vez una muerte espiritual, pero una muerte física, hermanos, también se da en la vida del hombre. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que al final son caminos de muerte. La muerte los lleva al fracaso. Hay personas que se han suicidado, hermanos, en accidentes porque andan tomando, andan ebrios, hermanos, y tantas cosas que se dan a la luz del día y nosotros lo vemos en las noticias de hoy, noticias de mañana. ¿Pero por qué? Quiere decir la Biblia que verdaderamente el pecado es remunerado con la muerte. ¿Cómo uno puede morirse estando vivo y escuchando la palabra de Dios? Primero, que la muerte espiritual existe. ¿Cómo existe la muerte espiritual? Dejamos de leer las Sagradas Escrituras. Primer paso para morirse. No nos morimos de un solo. El hombre que conoce a Dios, el pecado lo aleja de la lectura de la palabra de Dios. Si la abría 2 veces, ya no la abre mucho. Entonces esa es una muerte, vamos muriendo. También otro signo de que estamos muriendo espiritualmente, porque la paga del pecado de muerte es que no tampoco somos capaces de adorar a Dios, adorar. Aún viniendo a la casa de oración nos sentimos culpables, no podemos levantar las manos porque en algo andamos que no le agrada a Dios. Y eso los hace creer que somos indignos de adorar al que vive por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque hay un peso de pecado en nuestra vida. Y decimos, ¿cómo yo puedo estar adorando a Dios si acabo de pecar?
si estoy metido en esta situación? Y por eso, hermano, los va carcomiendo, y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Muerte espiritual estamos hablando. Entonces dejamos de la lectura bíblica, dejamos, hermanos, de oír predicaciones, no adoramos, no alabamos y terminamos no congregándonos. Y podemos poner excusas, tantas cosas, mi familia, el trabajo, el horario y tantas cosas. Pero muchas veces la paga del pecado es muerte. Entonces la Biblia nos enseña tantas cosas, cómo nosotros podemos morir. A veces los afanes de la vida los hacen caer en pecados. Pecados ocultos, hermanos, ocultos al ojo del hombre, pero no al ojo de Dios, que Él lo ve todo y lo conoce todo. Pero bueno es Dios, que si venimos a Él es capaz de perdonarnos. Amén. Eso es lo maravilloso de Dios. Entonces veamos cómo el pecado produce una muerte espiritual. También el pecado nos separa de Dios. Nos separa de Dios, los alejamos de Dios. Gente que ha pecado se aleja, hermanos, rotundamente de Dios. Y hemos visto cómo predicadores, ministros y muchas veces cantantes, adoradores, cayeron en un pecado, se alejaron de Dios. Y hoy, ¿cómo los vemos? Como el hazme reír de los mundanos. Y usted lo puede ver. Y no vamos a mencionar nombres de buenos adoradores que un día cayeron en pecado y fracasaron. Y hoy son el hazme reír de los mundanos. Y le dicen que no eres el que adoraba, el que cantaba, el que ponía alabanzas, el que predicaba. Pero muchas veces hay pecados ocultos que tarde que temprano saldrán a la luz. Por eso es necesario que cuando estamos metidos en un error, por no decir pecado, vengamos a Cristo, que Él es capaz de perdonarnos y levantarnos para la honra y la gloria de su nombre. Porque la paga del pecado es muerte. Y es difícil poderse levantar, hermanos, sin pedirle perdón al que vive por los siglos de los siglos. Él es el que perdona, Él es el que nos da la oportunidad de salir adelante. También el pecado, la remuneración del pecado es que nos debilita la naturaleza humana. Nos debilita la naturaleza humana. Aquellos que hemos sido, hermanos, en la vida antigua, teníamos que una adicción, esa adicción es doble. Esa adicción es doble. Es que le gustaba la droga, el alcohol, el vicio de las mujeres o viceversa, esa adicción es doble y se multiplica. Entonces, ¿qué significa eso? Que la remuneración del pecado es que nos debilita la naturaleza humana. Y caemos fácilmente. Más los hombres que dicen que somos reducidos a un bocado de pan. Así somos reducidos. Y tan machos que nos miramos. Pero un pecado nos puede hacer fracasar al mejor predicador, al mejor pastor, por andar en pecado. Y así dice la Biblia, y lo tengo que decirle. Porque la paga del pecado es muerte. Donde los hombres que somos muy hombres, quizás apartados del mal, comenzamos a frecuentar algo que es ilícito delante de Dios, somos reducidos a un bocado de pan. Y un bocado de pan, hermanos, de un solo lo lleva a la boca a uno y se queda hasta saboreando, se queda y dice, quiero otro. Vea cómo es la muerte espiritual. Que podemos caer todos si no los apartamos del mal. Si no venimos a Cristo a pedirle perdón, misericordia, que nos ayude a vencer, porque Él ha vencido en la cruz del Calvario. Eso es lo maravilloso de Dios. Que hoy estamos hablando del pecado, porque el pecado trae recompensa, trae remuneración. Y no es buena la remuneración del pecado. Pero la Biblia dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por eso tenemos que venir a Él. También la remuneración del pecado nos aleja de la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo Jesús. Nos aleja de Él. Porque Cristo Jesús es santo y no puede vivir con el pecado. Limpia el pecado, pero no ama al pecado. Ama al pecador, pero no ama al pecado.
Esa es la gracia de Dios. Entonces la remuneración del pecado es, hermanos, que nos aleja de la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. ¿Cuánta paga trae el pecado? La remuneración también del pecado, hermano, nos permite tener sentimientos de culpa. ¿No le ha pasado a usted eso? Sentimientos de culpa. Sentimientos de culpa es terrible. Los sentimientos de culpa, hermano, agobian, enferman. La Biblia dice que huye el impío sin que nadie lo... ¿En serio? Entonces, la recompensa del pecado permite sentimientos de culpa. Y podemos ver como tanta gente acongojada, achorcholada, decimos nosotros los salvadoreños, ¿verdad? Así toda decaída. ¿Por qué? Por sentimientos de culpa. Que no es capaz de arrepentirse. Entonces, ¿le está recompensando qué? La culpa del pecado. Vea qué maravilloso es entender qué es el pecado. El pecado da sentimiento de culpa. Hermanos, cuando no expresamos eso delante de Dios, eso nos puede llevar a la muerte material. Y lo hemos visto. Hace unos días, meses, ha habido un pastor que se mató. Pastor, por sentimiento de culpa. Y usted puede decir, ¿cómo un pastor puede matarse? Si es predicador. Pero muchas veces hay prácticas que a Dios no le agradan y dan sentimientos de culpa. Dan sentimientos de culpa. ¿Por qué? Porque todo en la vida trae su recompensa. Recompensa a lo bueno y recompensa a las cosas malas. Todo trae recompensa. Entonces hoy quiero, a la luz de la palabra, poder entender esta palabra acerca del pecado. Ya dijimos que el pecado es todo lo que los aleja de Dios. Y todas las causas o efectos que produce el pecado, lo hemos dicho a grosso modo, pero vamos a verlo con la palabra, que el pecado nos roba el gozo. El pecado nos roba el gozo. Hermanos, da tristeza ver cómo la alabanza es tan especial, el mover especial, y muchos no los podemos gozar. ¿Qué estará pasando? ¿Sabe que Dios es incapaz de moverlos con su gozo? No. Muchas veces el problema es que hay pecado en nuestros corazones. Aquí puede moverse, hermano, algo especial y maravilloso. Los hermanos pueden mandarse en la alabanza, hermanos, pero no sucede nada en muchas personas. Tenemos que estar alabando y no alabamos. ¿Por qué? Porque el pecado nos roba el gozo. Porque cuando estamos acá nos acordamos de lo que hemos hecho en oculto, pero que Dios ya lo sabe. Y usted sabe que si Dios ya lo sabe, no puede gozar de su presencia. ¿Por qué? Porque hay el robo del gozo. Lo robó el pecado. Y esa es la explicación que podemos dar nosotros. Y eso está a la luz de la palabra. En Salmo 51:12 dice: vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Vuélveme el gozo. Pero ¿por qué se puede ir el gozo? Si Dios es amor, si Dios es perdón, ¿por qué se puede ir el gozo? ¿Por qué entre parejas podemos discutir nosotros, entre esposo o esposa? ¿Por qué? Porque a veces la relación puede quebrarse. ¿Por qué? Porque estamos haciendo cosas que al otro, a la pareja no le agradan. Y hay un rompimiento en ese lugar. Que en lugar de dar besos, hay otras cosas. Porque se rompió esa relación. ¿Por qué? Por un mal accionar de las personas. Y si en humano sucede eso, ¿cómo no va a suceder delante del Dios que todo lo sabe y que todo lo ve? Entonces la Biblia manifiesta que el pecado nos roba el gozo, y por eso David decía: vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué decía esto? Cuando él traicionó a su mejor amigo. Se sentía culpable, pero fue delante de Dios del que perdona.
El Salmo 51, hermano, es un salmo donde David se derrama todo. Y él dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Se sentía indigno. ¿Por qué? Había traicionado a la amistad de su general. La había traicionado. Se sentía indigno, hermano. Decía, vuélveme el gozo. Se sentía con tristeza. Porque había cometido, hermanos, 2 errores tremendos. Que eran pena de muerte para él. Pero como era el rey, pero aún siendo el rey, ¿sabe qué, hermanos? Tenía tristeza. Tenía tristeza. Entonces David decía, por ese pecado que lo estaba consumiendo, devuélveme el gozo. Ya no se sentía bien delante de Dios. Ya no se sentía bien. Entonces, la palabra nos dice que el pecado nos roba a él del gozo. Si David es un hombre gozoso, hasta cantamos en alabanza, ¿verdad? David danzaba en la presencia. Pero aquí, ¿qué pasó? Dejó de danzar, ¿por qué? Se le fue el gozo. No sentía esa gracia delante de Dios. No sentía que disfrutaba estar delante de Dios. ¿Por qué? Había cometido un pecado. Ese pecado le había robado el gozo de estar delante de Dios y algo más, el gozo de la salvación. Eso es lo más triste. Saber que conocemos a Dios y que ese Dios perdonador es capaz de mandarlos al lago de fuego. Eso es lo triste. Entonces la paga, la remuneración del pecado, hermanos, es catastrófica. Es catastrófica la remuneración del pecado. Por eso David decía, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Había caído en un error. Había mandado a matar a su mejor amigo, a su lugarteniente. Le había quitado la mujer también. La había embarazado. Y eso a él no le permitía sentir gozo delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tuvo que llegar a él diciendo, vuélveme el gozo de tu salvación. Vea lo que produce el pecado. Y muchas veces no es el dolor de cabeza, no es el dolor de vientre o de huesos, que vamos a ver por qué sucede también eso. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. La palabra es fiel, Dios está aquí con nosotros, el Espíritu de Dios se mueve, pero ¿se mueve solo en unos o tiene que moverse en todos? Se supone que en todos, amén. Se supone que en todos, en teoría, porque Dios es Dios. Pero el pecado, hermanos, no hace una buena combinación con el Espíritu Santo, amén. No hace una buena combinación. Hay hermanos que recomiendan que, hermano, cuando vayan entrando allí delante de la puerta, allí deje sus problemas, allí deje sus pecados y después se los llevan. No, hombre, no se los lleve. Va a destrozar a su familia. Bótelos en el nombre de Jesús. Porque a mí, ¿qué me sirve, hermanos, ahí en la puerta de los pecados? Oh, ahorita me voy otra vez con el... ¿Y para qué me sirve eso? Como dijo una persona, no, hacelo en la mañana y en la tarde te reconcilias. Qué bonito así. Y si no alcanza a reconciliarse, entonces la Biblia, y David decía, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Y qué es estar sustento? Es estar llenito, estoy sustento. No, quedar bien de a toque, como dice uno, va. Mira, mi amor, con esta pupusita me diste en el clavo, le estoy sustento, le dice. Más los tamalitos de chipilín, le dice, me gusta. Sustento. Sí. Pero es estar sustento. Y David, que le decía a Dios, y espíritu noble me sustente, el Espíritu de Dios. Sé que la remuneración del pecado, digo que es cruel. Hoy en día pueden haber personas con mucha tristeza en su vida por la razón que ayer tomaron una mala decisión. Ayer.
Hay personas que están sufriendo tristeza en su vida por la sencilla razón de que ayer tomaron una mala decisión. ¿Cuál pudo ser esa decisión? Decisiones hay varias, como ir a esa cita que no tuvo que ir. No estoy hablando del GP, ahí sí tiene que ir. Estoy hablando de otra cita. Y hoy están sufriendo tristeza, porque no esperaba encontrar lo que se encontró. O ese joven que tomó una mala decisión de no seguir estudiando y se quedó sin cupo porque se atuvo. Esa es una mala decisión también. Y hoy está triste porque se va a quedar sin un año no estudiar. Esa es una mala decisión. También otra mala decisión podría ser ese grito que se dio en el matrimonio, o decir: hasta aquí llegamos, ya no aguanto más. Y que la otra persona le diga sí, y usted lo dijo sin querer, queriendo, y dice: ¿para qué se lo dije? Es una mala decisión. Hay decisiones, hermanos, que nos roban el gozo. Decisiones que muchas veces tienen que cargarlos día con día. Pero hoy es tiempo de tomar una buena decisión de regresar a Cristo Jesús, el que lo puede todo y el que lo perdona todo. Amén. Esa es una buena decisión. El pecado apaga el Espíritu de Dios. A veces puede haber una ferviente alabanza, hermanos, pero no sucede mayor cosa. Porque muchas veces venimos cargados de pecado. Venimos haciendo cosas en oculto y que Dios ya lo sabe. Porque el pecado apaga el Espíritu de Dios. Apaga el Espíritu de Dios. Entonces la Biblia manifiesta en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 19, acerca del que el pecado apaga el Espíritu de Dios. A veces hay un mover maravilloso, hermano, de mover maravilloso el Espíritu Santo. Pero a veces hay una tibieza que uno dice: ¿qué está pasando aquí, Señor? Siento ese fuego, llamamos el fuego y no cae fuego. No sabe nada. ¿Pero por qué? Porque muchas veces hay un accionar en nosotros que no le está agradando a Dios. Hay un accionar dentro de nuestra vida que no le está agradando a Dios. Entonces, el pecado apaga el Espíritu de Dios. 1 Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al Espíritu. Cortito ese versículo, cortito. ¿Y cómo podemos apagar al Espíritu nosotros? ¿Soplando? No. Con las malas acciones. Sin arrepentimiento. Amén. Sin arrepentimiento. Malas acciones sin arrepentimiento, apagamos el Espíritu de Dios. Y queremos un mover especial dentro de nosotros, que ya no dentro de toda la hermandad, pero dentro de nosotros muchas veces queremos eso. Y decimos: Señor, ¿y por qué no te siento? Señor, ¿y por qué no te siento? ¿Por qué no nos sentamos y decimos: ¿y qué estoy haciendo mal, papá, para sentirte? Porque sería bueno hacer ese examen. ¿Y qué estoy haciendo mal para sentirte? Porque muchas veces es bonito señalar a otros, pero nosotros mismos señalarnos y sentarnos. ¿Y qué estoy haciendo mal para sentirte? Si queremos una congregación con un mover especial del Espíritu Santo, es necesario que todos nos apartemos del mal. Amén. Si queremos una congregación llena del mover del Espíritu Santo,
es necesario que todos nos apartemos del mal. Eso es bien necesario. Hermano, ¿y cómo hago yo? Decía un predicador, hermano, ¿y qué Biblia me aconseja usted leer para perderme el pecado? Decía un predicador, la que usted obedezca, hermano, la que usted obedezca. Dios habla hoy, Reina Valera, la que usted obedezca, esta. Y puedo tener cientos de Biblias, pero si no lo obedecemos para apartarlos del mal, ¿dónde va a estar ese mover del Espíritu Santo? Queremos una congregación. Y muchas veces hemos ido a congregación y dice, aquí no se siente, pero ¿por qué no sentir? Porque, hermanos, hay mucho libertinaje muchas veces dentro de la obra de Dios. En los mismos pastores, en los líderes, grandes libertinajes. ¿Y cómo se va a mover la presencia de Dios en el lugar? ¿Cómo se va a mover? Si hay acciones que a Dios le caen mal, dice que los tiene hastiados, dice, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo puede apagarse. Claro que sí. Claro que puede apagarse el Espíritu Santo. Porque la alabanza, hermanos, no mueve el Espíritu Santo. Si usted y yo estamos llenos de culpa y de pecado, ¿cómo se va a mover? Si Dios no habita donde hay el pecado. Dígame. Podemos traer aquí el mejor adorador. Aquí pueden estar los hermanos que adoran aquí a Dios. Pueden mandarse, hermano, una cadena de alabanzas sentimentales que mejor el buque que ya los ha de llorar. ¿En serio? Porque fui mundano y por eso le estoy diciendo eso. Y una alabanza que y muchas veces nada que ver, ni echando lo que Big Vaporú, ni así se llora. ¿Pero por qué? Porque muchas veces hay un accionar de nosotros que apaga al Espíritu Santo. Y ya dijimos que el Espíritu Santo es bien caballeroso, bien caballeroso. Y es tan caballeroso que cuando le estamos dando más lugar al otro, él se retira. No, me dice, si estos aquí me adoran, pero cuando se ponen sus, ¿cómo le llaman esas cosas? Sus audífonos, otras locuras andan oyendo. Rock cristiano, qué dundo eso va. Rock cristiano, sí. Entonces, no se puede, porque Dios lo sabe. TikTok cristiano. Reggaetón cristiano, para abajo, para abajo. Reggaetón cristiano, los hermanos. Bárbaros. ¿Y cómo se va a mover el Espíritu Santo? ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? Bye, le dice. Bye, bye, dice. Ahí voy a regresar cuando te compongas, le dice. ¿Y nunca se compone? No se puede. No apaguéis al Espíritu Santo. Yo dije que bueno es señalar a otro, pero señalarme a mí, ¿qué estoy haciendo para que no se mueva? Entonces la Biblia es clara y aquí estamos viendo que si queremos una congregación con un mover especial, ya dijimos, es necesario que nos apartemos del mal. Solo digo del mal. Y allí analicemos cada uno. Porque en Romanos 6:15, eso no está en el bosquejo, dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Es que Dios todo lo permite en la gracia. No, tampoco así, ¿verdad? En la ley era dura, hermano. El que pecaba se moría, sí se moría. Pero también en la gracia, quizás no nos moremos física, pero lo morimos espiritualmente. Que no se lo echa de ver es otra cosa. Pero nos morimos. Y lo podemos ver en los diferentes movimientos cristianos que se dan. Y lo señalamos, allí no se siente, allí no se siente. En todo se tenía que sentir. ¿Por qué? Porque alabamos al que vive por los siglos de los siglos. Pero muchas veces no nos apartamos del pecado. Por eso se apaga el Espíritu Santo. Vea qué cruel es el pecado. Qué cruel es, hermanos. También el pecado trae un daño físico.
Aquellos que tenemos, que tenemos bien, cuerpo así bien de torero, ¿verdad? Pero dice que el pecado trae daño físico. Estamos hablando del cuerpo físico de nosotros. Así como los miramos bien vestidos, bien comidos, bien peinados, bañados. A veces solo somos, hermanos, dolamas. Que no podemos hablar con el vecino. Si usted viera cómo estoy yo, apenas me levanté. Santo, y tan bonito que se ve, dice. Corazones vemos, ¿cómo es? Cara vemos, corazones no sabemos. Entonces, porque el pecado trae daño físico. Salmos capítulo 38, versos 3 y 4. Lo vamos a ver con la Biblia. Porque yo si lo digo así nomás lo puedo dañar. Pero vean lo que dice la Biblia, lo que trae el pecado. Hermano, entonces ya no tengo que quejarme. Sí tiene que quejarse. Ahora, si se queja, hermanos, no estando practicando algo que no le agrada a Dios, pues pregúntele a Dios por qué se sigue quejando. Porque no tendría que ser así. No tendría que ser así. O sea, hay prácticas que tenemos que cortarlas de raíz. No dejarlas ahí en la puerta y después llevárselas. No, porque Dios lo está viendo. Ah, te lo está llevando mi siervita, mi siervito, le dice Dios. Entonces te voy a seguir apretando. Entonces la Biblia habla, Salmos 38, 3, 4 dice, nada hay sano en, roncha, diviesos. Porque hay prácticas que hay que cortarlas sí o sí. Eso ya no necesita oración, necesita, ¿qué? ¿Qué necesita? Accionar, necesita arrepentirse de una vez y decir, ya no esto pues. Hermano, óreme porque hoy fíjese que... No, la Biblia es clara. Y estamos hablando con la Biblia en la mano. Y no es porque no queramos orar, porque como no oramos y pues no para eso estamos acá pues. Pero tenemos que ser que un escáner en nuestra vida. Y si nuestra vida ya los escaneamos y nosotros sabemos y Dios sabe que estamos bien, entonces Dios tiene que hacer un milagro en nosotros. Pero más que un milagro necesitamos dejar de hacer lo malo. Dice la Biblia, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. ¿Y por qué se va a enojar Dios? El salmista está diciendo, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mí. Vaya pues, ahí dice la Biblia pues. Y si la Biblia es clara, Dios habla hoy. Amén. Dios habla. Dios habla. Hermano, aquí dice la Biblia, nada hay sano en mi carne. Úlcera por aquí, úlcera por allá. Pero sigue diciendo, a causa de tu ira. ¿Y por qué se va a enojar Dios? ¿Y yo por qué me voy a enojar con uno de mis hijos que se porta bien? Tonto sería yo si me enojo con ellos. Tonto sería. No. Y sí, muchas veces yo me enojo con hijos que se portan mal, que quieren sobrepasar. Entonces yo me pongo mero brusco con ellos. Entonces, y aquí dice el salmista, a causa de tu ira. Y no que Dios es amor. No que Dios es amor. ¿Y por qué se va a enojar? Entonces dice, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Verso 4 dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre las iniquidades. Los malos pensamientos, malos deseos, deseos de venganza. ¿Causan qué? Daño físico. Causan daño físico. Hermano, ¿y a usted nada le duele? Por el momento casi no. Cuando duermo mal, ¿qué hace? Para ir para allá, tranquilo.
Ya a mis 56 años casi, casi, ¿verdad? Casi. Pero la Biblia nos manda a que el pecado trae daño físico. Amén, ¿verdad, hermano? Trae daño físico. Oye, a jóvenes que solo son dolamas. Y yo muchos de los jóvenes que son dolamas, ¿sabe cómo les digo? Es que ustedes ya nacieron cansados, les digo, sin haber corrido. Sí, muchas veces les he dicho así. Ya nacieron cansados sin haber corrido, les digo, ya nacieron cansados. Y no es que nazcan cansados, pero hay una remuneración que están pagando. Hay alguien que les está pagando algo por no apartarse del pecado, pues. Eso es bien sencillo. Estamos hablando de la remuneración, el pago del pecado. El pecado trae agotamiento. Cansa, fíjese. Solo con estar pensando cansa. Solo con estar pensando. Quema las neuronas, dice mi hermana que es enfermera. Quema las neuronas, tío. Neuróloga. Eso es lo que es el pecado. Entonces vale la pena que nosotros aprendamos a comprender los efectos del pecado. ¿Y por qué no queremos volver a eso? ¿Por qué? Queremos ser libres, queremos estar buenos de salud, sanos, saludables, contentos, gozosos en el Señor. Amén. Gozosos en el Señor. Que ni han comenzado a cantar y estamos danzando de una vez nosotros. Gozoso, qué gozoso lo veo, hermano. ¿Sabe qué, mi hermano? Hasta en el saludo se ve el gozo. ¿Sí o no? Hasta en el saludo. Ay, hermano. Diga, hermano, diga. Ni diga Dios le bendiga. Diga, hermano. Qué barbaridad, digo yo. A mi hermano que hasta la ¡plac! Así. Y cuando lo dan duro, hasta tísico que es el dejan. En el saludo se nota, hermanos, el tipo de creyente que somos. Entonces la Biblia manifiesta que el pecado trae agotamiento. Salmos 31:10. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspiros, de vivir del pasado, de suspirar. Se agotan mis fuerzas. ¿A causa de? ¿Qué dice la Biblia? Vaya, ahí está. Se agota mi fuerza a causa de mi iniquidad. Dice la Biblia, hermano. A mí apárteme de eso, cuadro. Dice la Biblia. Si hay gente, yo a veces que yo estoy ya necesito cansado. A los jóvenes, los que son así más allegados a mí, yo los molesto. Que a veces no son ni capaces, hermanos, de levantar el plato donde comen. Que eso es bien fácil. A veces, hermanos, se toman una de estas, miren, allí en la silla, y cuando se van no son capaces ni de levantarla, porque ya nacieron cansados. Y lo estoy diciendo así, crudamente. Porque muchas veces esto una otra, y uno, y aquí quién se sentó, ya cansado vino, digo yo. Pero no porque trabaja, ni en TikTok trabaja, pues. Ni ahí trabaja. Pero no es capaz de levantarlo. Porque el pecado trae agotamiento. Tanta bobada que está viendo que bien agotado anda. A las 4 de la madrugada se acuesta, no porque, y ni se anotan las cadenas de oración, fíjate, ya los vi, ni se anotan ahí, pero cansados amanecen. Porque para estar viendo bobadas, sí son buenos, pero para orar, nada. Que oren los viejos, dice. Que ore mi nana, dice. Si don nana ya estamos para irnos, hombre. Ya estamos para irnos. Pero muchas veces el pecado lo está agotando. Agotando. Dice la Biblia. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se
agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido, dice la Biblia. Eso es lo que es el pecado. Dice que hay un agotamiento. Y la Biblia, y Dios no se equivoca. Por algo Dios nos está hablando acá a nosotros. Dios quiere tener hombres fuertes y mujeres fuertes. Eso quiere Dios. Pero el pecado dice que trae agotamiento. A causa de mi iniquidad. Bueno es reconocer eso. Bueno es reconocer todo eso. También el pecado causa dolor en el alma. El pecado causa dolor en el alma. Salmos capítulo 32, 3 al 5 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. ¿Y qué es callar? No decir la verdad. Mire, usted no tiene que confesarse con los líderes. Confiésese con Dios, hombre. Dios lo sabe todo, pues. Si el pecado que Dios no perdona, ¿sabe cuál es? El que no se confiesa. Ese no lo perdona Dios. ¿Y cómo lo va a perdonar? No lo confesamos, pues. Es que Dios, mi Diosito ya lo sabe todo. Tu Diosito quizás, ¿verdad? El Diosito con D minúscula. Él no lo sabe. Pero el Dios con D mayúscula, ese sí lo sabe todo. Pues ese Dios que lo sabe todo, hermanos, es necesario que le confesemos esas debilidades que muchas veces los agobian y los están atrasando. Entonces la Biblia manifiesta que el pecado causa dolor en el alma. Y aquí dice la Biblia: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Verso 5. Mi pecado te... Ahí está. ¿Por qué le estaba pasando esto? ¿Por qué dice en el primer versículo, mientras callé, mientras no confesé? ¿Qué le estaba pasando? Vea qué importante es confesar los pecados delante de Dios, no delante de nosotros. Nosotros no perdonamos pecados, Dios perdona pecados y ya lo sabe todo. Pero mientras sigamos callando lo que estamos haciendo, hermano, vamos por mal camino, porque eso nos va a pasar factura. Aquí el salmista es claro y él dice: mientras callé, me pasó, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Solo era queja, ¿verdad? Se quejaba con la vecina, con sus hijos, con la familia, y se quejaba con medio mundo. Pero nunca se quejó con Dios diciendo: estoy cometiendo esto. Y dice el versículo 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mí. Pues lo que hace Dios cuando confesamos es perdonarnos. Vea qué fácil. Pero a veces nosotros somos tan cabezones que preferimos estar ahí confesándole al uno, al otro. Y usted sabe lo que me está pasando. Confiese su pecado ante Dios y ya estuvo, hombre. Santo remedio, decimos nosotros. Santo remedio. Dice: mientras callé, me pasaba esto. Lo confesé, me perdonaste. Es que Dios es el perdonador de pecados. Dios lo sabe todo. El pecado atrae más pecado. Hay un rico, dice pisto llama pisto, dice uno más pobreza llama pobreza. Fíjese que pecado llama pecado. Más y más le abunda. Y uno, suerte tengo, y suerte. Al pecado le llama suerte. Entonces, el pecado trae otros pecados. Isaías 31 lo dice en la Biblia. Esto se da, hermanos, como cuando aquellos que le dieron los talentos, ¿verdad? A uno le dio esto, esto y esto. Dice que al que le dio más, lo puso a trabajar y recibió más. Al otro recibió más. Y el que tenía uno lo enterró, y dice: aún lo que tiene le será quitado. ¿A quién le dio más? Al que lo multiplicó más, a ese le dieron más. Fíjese. Entonces, también el pecado funciona de la misma manera. El pecado atrae más pecado.
Lo dice en la Biblia. Isaías 31 dice, ay de los hijos. Y este ay es de dolor. No es de ay, no es de hola. Va. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová. ¿Quién dice? Jehová. ¿Por qué cree que dirá ay? Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Y dice también, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Entonces, la paga del pecado es muerte. ¿Qué significa? Que el pecado atrae más pecado, añadiendo pecado a pecado. Ay de los hijos. Entonces, para, hermanos, revertir todo eso, ¿qué tenemos que hacer? Oír la voz de Dios. ¿Por qué dice en este versículo? Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Dios quiere que tomemos consejo de Él para apartarlos del pecado. Para que ese pecado no traiga más pecados a nuestra vida. Hermanos, nadie de los que fueron bebedores comenzaron a beber así, pero a hacerse, como decimos nosotros, chichipates, ¿no? Primero un taquito, después otro, y hasta que después en cuneta los miraban. Tenía cama, doble colchón y prefería dormir en el suelo, fíjese. Pecado trae más pecado. Esa es la paga del pecado, es la muerte del hombre. La Biblia manifiesta que el pecado nos aleja de Dios. No nos acerca, nos aleja de Dios. Y dice, he decidido ya no congregarme. Y de ahí digo yo. ¿Y por qué? Le dice, me voy a dar unas vacaciones. Como cristiano, como hijo de Dios, no puede ser. Dijera la hermana Elena, oh my God. No puede ser. No puede ser. Le digo así porque hermana Alesia así le dice, hermano. Sí, le cambió el nombre. Entonces, el pecado nos aleja de Dios. Isaías 59, 1 y 2 habla de eso, que el pecado nos aleja de Dios. Dice la Biblia en Isaías 59, 1 y 2. He aquí, que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro. ¿El que han hecho división? Las iniquidades, el pecado. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vea cómo el pecado nos separa de Dios. Por lo tanto, hermanos, queremos que Dios siempre conviva con nosotros. Apartémonos del mal. Santo remedio. Esa es la fórmula. Porque el pecado nos aleja de Dios. Esto lo está diciendo el profeta Isaías. Funcionó en aquella época, funciona en esta época también. Termino con este versículo hablando que el pecado esclaviza al hombre. El pecado esclaviza al hombre. Muchos podemos decir, hermano, yo no estoy esclavo de nadie, pero si sigue pecando, es esclavo del pecado. Que no lo quiere echar de ver, ese es asunto y aparte, que quizás a mí no me importe, pero a su vida y a mi vida le debe importar cuando yo me porto mal delante de Dios. Porque hay paga.
en todo lo que hagamos. Si hacemos cosas buenas, hay pagas buenas. Y si hacemos cosas malas, hay pagas malas también para nuestra vida. Entonces la Biblia habla que el pecado esclaviza al hombre. Hay adicciones, hermanos, adicciones grandes. Se comienza con un poquito y se va metiendo y se va metiendo, hermanos. Hay gente hoy en día metida en pornografía, hermanos. Pastores, líderes, hermanos de la iglesia, personas que ostentan un cargo en este lugar, metidas en esas situaciones. Y por eso amanecen cansados, porque se les volvió una adicción. Han dicho, solo una vez más lo voy a ver, y hasta el día de hoy no han podido. Y eso ha ido creciendo y creciendo, a tal grado que se han puesto esclavos de ellos. A veces somos esclavos de las redes sociales, esclavos que los quita el tiempo. Hermanos, si de alguien tenemos que ser esclavos, que sea de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Él paga bien. La Biblia dice en Juan 8:34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Yo no sé qué esclavitud hoy estamos viviendo hoy en día. Pero si usted es esclavo, hermanos, de oír prédicas, alabanzas, le aconsejo, hermanos, que no deje de hacerlo. Pero si hoy en día somos esclavos de estar viendo bobadas, evitémoslas. Y aquellos que por tantas redes sociales les salió una página XXX y dijeron, solo la voy a ver, pero eso se ha vuelto una adicción. Le quiero decir que está siendo esclavo del pecado. Y esa esclavitud no le va a traer nada bueno hasta el día de hoy. Usted lo sabe. Esa esclavitud lo va a llevar a la muerte espiritual. Hoy ha menguado, y usted lo sabe, que ha menguado demasiado. Pero hoy es tiempo de volvernos a Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Si venimos a Cristo, es Él capaz de ayudarnos a salir de toda esclavitud de pecado, alcohol, droga, pornografía, malas palabras dicenciosas. Él lo puede hacer. Pongámonos en pie y digámosle a Dios, necesito tu ayuda, Señor.